Hola, bueno, acá buenos días. Estamos con Carolina Orloff, que estás en... Edimburgo, buenas tardes desde acá. ¿Qué hora es ahí? 14:30 pasaditas. Ah, bueno, acá también 10:30 pasaditas. Bueno, esto igual se va a ver en cualquier momento, en cualquier hora, porque estamos en ese momento más allá del tiempo, de los tiempos y del horario, pero también está bueno imaginarnos, ¿no? Con qué estás. Acá estamos con el mate. Me dieron ganas, que nunca lo hago, pero de presentar así tu CV para los espectadores, porque me parecía muy lindo, muy como me arma bien, porque Carolina Orloff es como la primera editora invitada al libro marcado, que es en general, bueno, por más que escribiste libros también de ensayos, pero bueno, les quiero contar. Oriunda de Buenos Aires y asentadora en Edimburgo, Carolina Orloff es una traductora e investigadora de literatura latinoamericana con extensa experiencia y con publicaciones sobre cine, política, teoría de la traducción, así como crítica literaria y la obra de Julio Cortázar en particular. En este punto, agradecidísima, porque cuando Carolina me propone que sería Bestiario el libro marcado, era sí, quiero ya, porque bueno, esto es para charlar, mientras termino de presentarte. ¿Qué pasa? Que después me quedé pensando, ¿por qué en tantos libros marcados no estuvo Cortázar? Pero estuve pensando algunas cosas al respecto. En 2016, luego de obtener un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Edimburgo y de trabajar en el sector académico, Carolina fundó Charco Press, que es lo que yo digo que es un antes y después. No lo digo, lo reflejo. Que también, ese es como el otro tema que queda, en la que se dice como directora editorial. También es la co-traductora de Die My Love, fue finalista del premio Booker el 28, y de Fate, Fate sería, ¿no? De Jorge Exacto. Conci. En tan solo 5 años de existencia, Charcopress ha recibido varios premios y nominaciones, entre los cuales cabe mencionar 3 nominaciones al Booker Internacional, además del libro de Harwicks. Charcopress quedó finalista con The Adventures of the China o China Iron de Gabriela Cabezón Cámara en 2020 y Elena Sabe de Claudia Piñero en 2022. El premio Creative Edinburgh Startup of the Year 2018 y el British Book Award 2019 y 2020. En el 2018, Carolina fue premiada como editora del año por la Sociedad Shire de Escocia. No sé si pronuncié bien cómo Perfecto, se llama esa perfecto. sociedad Sí, escocesa. Saltire. Perfecto. Bueno, Carolina, me gusta mucho tu itinerario, ¿no? Tu laberinto ahí de vueltas. Entonces, eh, primero, bueno, por supuesto que Charco Press, como te decía y lo conversamos, pero es algo que es obvio y que eh, todas y todos y todes los escritores sentimos que forma parte de nuestras luchas, eh, porque al final el feminismo y las luchas, como dice Judith Butler, son autobiografías interconectadas, ¿no? O sea, cada uno va haciendo esas cosas que van armando la red. Y bueno, con estas traducciones de escritoras como Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Ariana Harwicks y más, eh, es la posibilidad de estas traducciones al inglés tan difíciles y tan lejos y tan penosas y dificultosas para gentes y para escritores y escritoras, y que no se venían dando muy, muy escasas. Inclusive, después lo vamos a hablar con escritoras tan renombradas, prestigiosas y bestseller como Claudia Piñeiro, que se podían ver en las librerías de Italia o de España, pero bueno, había como una cosa muy hermética. Así que vamos a hablar después de Charco, pero me mandaste en un viaje cuando me dijiste que íbamos a hablar de Cortázar, eh, y primero diciendo, ay, Cortázar, hace tanto que no hablo y qué sé yo. Y fíjate que después de hablar con vos, es como que acá tengo un cuadernito Ah, me encanta. de todo lo que es Cortázar. Es algo enorme,
y cómo nos vamos de la genealogía. Para lo último que quiero decir son dos cosas y ahí somos todos oídos. Eh, una es que me acuerdo, lo primero que me acordé hace mucho, hacía colaboraciones para el cronista cultural que dirigía Silvia Hoppenheim, y yo estaba en Londres, y le hice una entrevista al escritor Ian McEwan, y él dijo que su primer influencia fue Cortázar, que iba un grupo de escritora creativa, no sé si es de Oxford o Cambridge, como son todos los autores, viste, en Sí, Inglaterra, no lo sé. de alguna de las dos, ahora no me acuerdo, era una clase de 3 alumnos que se hacía en una cocina de una casa del profesor, que tampoco me acuerdo quién era, pero sí, no me puedo olvidar, que dice que su inspiración fue el libro Primeros Ritos, o no me acuerdo cómo es el título del libro de Cortázar, de Últimos Ritos, bueno, ahora lo ¿Cuál voy a buscar. sería? Bien. No, claro, te estoy nombrando el libro de McEwan, pero que él se inspiró sobre todo por una idea de la sexualidad, que él hasta Cortázar no pudo, no sabía ¿Cómo eh, abordar? cómo abordar, cómo abordar. Eh, claro, ahora me voy a fijar porque es el libro de McEwan el que mencioné. Y eso hace mucho, y hace poquito, en un homenaje que hicimos revisitando a Manuel Puig, Luis Guzmán, nuestro querido escritor, en un momento recordando un poco los 70 y siendo la situación de prohibición que vivían acá, ¿no? Un poco para darnos el clima de época, decía, bueno, lo difícil que era entender cómo a Puig se le ocurría en El beso de la mujer araña juntar a un militante político con un travesti, ¿no? O con un transformista. Y cómo hace eso que les rompía la cabeza poder pensar eso desde una situación acá de persecución y de rigidez y de dogmatismo de todos los espacios. Y a la vez sigue la línea y dice, a Cortázar no lo pudimos entender, porque en ese mismo momento, porque él juntaba tantas cosas, era como un Aleph, y estaba como un paso adelante, que desde acá, en nuestra visión, inclusive dice, lo juzgamos mal, lo entendimos mal porque no teníamos instrumentos para, para toda la lectura de lo que era también, como entendí que decía Guzmán, como una especie de síntesis bueno, esa idea, ¿no? Como una Aleph de juntar tantas capas y tantos planos del lenguaje, de la política, del pensamiento, de la intuición, de lo que excedían a unos escritores que estaban acá ocultando sus libros. Cuenta él mismo una anécdota que entra, Cecilia Absatz y le pide su libro y él le da el frasquito y entra una señora y dice soy de patria, familia y propiedad, y se lo saca, y el que está, o sea, como esa cosa que el libro no estaba prohibido, pero lo tenían escondido. Entonces, bueno, en ese contexto sus contemporáneos, pensarlo a él, ¿no? Qué difícil. Y ahora sí, te digo estos dos extremos, era alguien que inició un escritor como Ian McEwan, y a la vez que puso como un poco patas para arriba al grupo literario en Buenos Aires. Bueno, contanos todo lo que quieras sobre ¿Cuánto aprendí? En 2 minutos, ¿cuánto aprendí? Qué maravilla. No, bueno, no sé por dónde empezar a contarte, bueno, pero publicaste tu libro que tiene que ver con las políticas. sí, justamente, bueno, todo está como interrelacionado, porque que me digas que Ian McEwan no solo estuvo influenciado por Cortázar, sino que, bueno, obviamente conocía su escritura, es para mí una revelación, porque en esa... hay mucha falta de ese tipo de encuentro para mí. Yo vivo en el Reino Unido hace más de 20 años y siempre estuve como, siempre fui una apasionada de la literatura argentina, de la literatura en general, pero en particular de la nuestra y
de la literatura latinoamericana, y siempre fue para mí una enorme frustración ir a las librerías o ¿viste? Intentar compartir. Perdón, lo busqué y Sí, esto ¿cuál es? no, en realidad es un libro de Ian McEwan, que es su primer libro, que se llama First Love, Last Rites, que quiere decir primer amor, últimos ritos. Es el primer Sí. libro que lo recontra consagra a él, ¿no? Y él dice que ese libro está basado o muy inspirado en sus lecturas de Cortázar. ¡Ay, qué bien, qué bien! Bueno, me Si encanta podemos eso. llegar a rescatar ese artículo, te lo voy a Sí, mandar. podemos llegar a Esa Ian McEwan entrevista. también para que lea Charco. Mm, Sería, absolutamente. sí, sería buenísimo. Que eso es parte también del desafío. Bueno, estoy mezclando como los temas, pero un poco la inspiración de, eh, de mi vida, te iba a decir, pero de Charco también, fue esto como, por ejemplo, ir a buscar a Cortázar a las librerías de acá, del Reino Unido, y, y no encontrarlo nunca. O sea, creo que una vez encontré justamente una colección que se llamaba Bestiario, que era un menjunje, no era solo bestiario, era menjunje de bestiario con otros, o sea, era un libro gordo, y yo decía, bueno, qué bueno que lo encontré, pero este realmente no es bestiario, pero no importa porque... En español o estaba No, no, en traducido? inglés, en inglés. Eh, pero esa búsqueda no solo de Cortázar para mí, porque siempre fue una fuerza, digamos, vital, y ahora te cuento de los inicios de mi enamoramiento, digamos, pero sino intentar, bueno, compartir contemporáneos que a mí me gustaban y me movían, que yo leía en castellano, con gente que no podía leer castellano, fue siempre digamos, una tarea inútil, porque es muy difícil conseguir, o era hasta que llegamos nosotros, por mandarme un poco la parte, muy difícil leer literatura contemporánea de nuestra región en Sí, inglés. aclaremos que tanto si fuese Oxford o Cambridge, donde se formó Ian McEwan, iba a una clase de 3 Claro, te escuché alumnos, que dijiste, sí, es 3. una situación absolutamente elitista, que bueno, no sé Exacto. si esto seguirá, pero que la formación en los años 70 en Inglaterra tenía esas características. Accedía a la universidad un 5% de la población, y de ese 5% a la clase de literatura o de escritura creativa iban 3. Claro, En otra clase habría otros exacto. 3. O sea que era como una especie de manjar exquisito Lujo total, para unos claro, pocos. Sí. exacto. No, qué fuerte. Bueno, y Cortázar siempre, cuando te mencioné a Bestiario, eh, me acordaba de una de las primeras clases de literatura, así como literatura, digamos, pura en la secundaria, en vez de ser lengua y literatura, no, literatura como en serio. Y me acuerdo que el profesor entró, que no es tan Bestiario, pero después esto me llevó a Bestiario, que el profesor entró a la clase y no, era el primer día de clase de cuarto año, y me acuerdo que así como achapado a la antigua, nos pidió que sacáramos una hoja y se puso a dictar, y nosotros escribíamos, bueno, yo me acuerdo de escribir, pero qué rareza esto, Es de primer sublime grado, el estamos en primer grado. dictado. Ah, el dictado es algo hermoso. Sí, y estaba dictando continuidad de los parques. O sea, yo me Me acuerdo de terminar encantó. de escribir y terminó de dictar y se fue. O sea, no dijo nada, no explicó, no contextuó. Y me acuerdo de ese momento tremendamente bizarro y mágico, después de entender que habíamos reescrito a Cortázar, o sea, y ese cuento en particular, que es como para mí, como la síntesis de la ficción y de lo que te hace la literatura cuando te dejas, digamos, vestir por ella, ¿no? De alguna manera. Y yo nunca había leído a Cortázar hasta ese momento, y dije, ¿qué es esto? Dios mío. Y me partió la cabeza en mil pedazos, y de ahí pasamos a leer Bestiario, y fue para mí un antes y un después de mi relación con la literatura en general, y de mi relación con Cortázar. Para mí fue como una obsesión total, porque todo lo que yo iba descubriendo, empezando por Bestiario, abría todo, abría y como reconceptuaba todo lo que yo entendía hasta ese momento,
para decírtelo de alguna manera. Estábamos con el tema del dictado, el profesor te dicta continuidad de Sí, los partes, y ahí es como que se interrumpe y viene algo nuevo. exacto, exacto. Fue para mí como un antes y un después de entender lo que podía llegar a ser la literatura en términos de impacto y de entrar en el mundo de Cortázar. Después de ahí fue Bestiario y Rayuela y de ahí todo. ¿Los Y conservás con vos los libros? ¿Por casualidad los tenés ahí cerca? bueno, sí, tengo acá mi copia de Bestiario, que está pobre, hecha bolsa. Y mis libros han hecho un periplo enorme, con decirte que los recuperé como hace relativamente poco. Como les decía, hace 20 años que vivo en el Reino Unido, pero tuve muchas idas y venidas a Argentina y en el medio me llevaba los libros, los traía. Y en algún momento desistí, los dejé en Argentina y los recuperé hace relativamente poco, así que me siento como completa. Pero sí, lo tengo acá muy viejito y no sabía qué elegir, si entre Bestiario y Rayuela, que es un libro que tengo hiper marcado también, Y si pero querés, denos una marca de cada uno. bueno, Queremos todo. quieren todo. ¿Sí? ¿Te parece que lea? Vale. Un párrafo, alguna marca que tenga, sí. Bueno, leo un parrafito. Esto es Sí. de Casa Tomada, enorme cuento, si los hay, para mí todavía. Y les leo un parrafito marcado. Dice, cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones, que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Un parrafito. Bueno, viste que ahí él dice que Casa Tomada, que tenía todas esas interpretaciones como políticas, que era así una especie de reacción frente al peronismo, que en realidad fue un sueño que él tuvo, Exacto, toda una pesadilla. una pesadilla, exacto. Sí, bueno, cuando en el libro que ya te daré en persona cuando nos ¿Lo veamos, tenés por ahí tu libro lo, lo- para verlo? lo tengo que ir a buscar, no sé si me Bueno, dejan. bueno, no sé si te van a dejar. Ah, bueno, después si tengo minutos se los traigo. Sí, lo tengo acá. Acá en mi casa, está acá, 2 metros. Ahora los voy a Sí, buscar. sí, buscalo tranquila y yo Lo mientras vos busco lo ahora. buscas, te voy a mostrar unos que encontré. Ah, perfecto. Así que, bueno, acá encontré un Julio Cortázar, obra crítica, que me pareció muy interesante para releer el capítulo sobre el surrealismo. Me parece que hay toda una idea que él trae muy fuerte de oponerse a esa división que se quiere hacer, que la literatura fantástica es otra cosa, ¿no? Como que eso es fantástico. Para él, como lo fantástico forma parte del real, y después encontré las clases de literatura que da el Berkeley, digo, para salir un poco de novelas y cuentos, y también unas cartas. Pero bueno, ahora sí Las queremos ver. cartas son hermosas, las cartas son hermosas. Bueno, este es mi libro que lo publicó en Argentina Godot, los chicos de Godot. La construcción de lo político. Y contanos algo de tu libro. Bueno, el libro en realidad empezó justamente un poco con lo que mencionabas cuando citabas a Guzmán, de la intriga que me daba el libro de Manuel, de Cortázar, y lo mucho que se lo había criticado a ese libro en Argentina cuando salió. ¿Estás ahí, Ceci? Estoy acá, se Perfecto, corta perfecto. por momentos, pero te estaba escuchando perfecto. Perfecto. Cuando salió en el 73 y como los golpes que fue recibiendo Cortázar a partir de ese libro y a partir de su conversión al socialismo, y siempre se habló y se escribió tanto sobre este antes y después de Cortázar, el Cortázar con barba, el sin barba. Y
Yo estaba estudiando acá en Edimburgo empecé mi doctorado a partir de esta idea de como resignificar libro de Manuel. Para mí era, todo el doctorado tenía que ser sobre eso. Pero después me fui embalando y, y me fui muy para el principio de Cortázar, que fue analizar y revolver ahí un poco lo que había pasado con las novelas que él decide no publicar, que son las novelas que él escribe bien, bien temprano, digamos, en su vida de escritor, que son El examen, Diario de Andrés Fava y Divertimento. Esas tres novelitas que se publicaron una vez que él falleció, después del 84. Y, y leer esos textos, yo ya los había leído, pero releerlos desde una perspectiva política, porque a mí me interesaba eso, ¿no? Posicionarme en un Cortázar que no fuera un antes y un después, sino este individuo que de política siempre tuvo mucho, digamos, justamente con su antiperonismo, y trazar como una evolución de qué fue pasando con su propia relación con la política y cómo eso se manifestó en sus textos, pero no saliendo, digamos, saliendo de lo que siempre se dijo y se leyó de Cortázar, que fue su antes y después de Cuba, ¿no? De su encuentro con Cuba. A mí me interesaba como justificar o al menos jugar con la idea de que Cortázar siempre fue una persona muy política, solo que después no le convenía haber sido tan antiperonista cuando digamos, volcó a la izquierda tan activamente. Contanos un poco más, profundicemos un poco más Sí, no les en esta aburrirá travesía que contás del antiperonismo, qué libro, qué año, o sea, contanos más. Bueno, seguro muchos saben que Cortázar se fue de Argentina en el 51, creo, ahora no me acuerdo bien, pero él siempre dijo que se había ido porque eh, creo que la frase es los altoparlantes en las calles, ¿no? Anunciando, digamos, comunicados desde el peronismo, no le dejaban escuchar a él su Bela Bartók o sus conciertos. Y un poco él va a París. Eh, Muy desencantado con lo que traía el primer peronismo, digamos, con las imposiciones en el ámbito cultural, sobre todo. Eh, y, bueno, en el libro hablo de cómo él percibe, ¿no? Los cabecitas negras, las masas, en esos primeros años de los 40. eh, y por supuesto eso era muy incómodo después para él cuando se proclama, digamos, socialista a partir de su encuentro con la Cuba socialista y con esa lucha con la que él se comprometió y mucho, con Nicaragua, con la lucha, bueno, mismo en Argentina. eh, por ejemplo, las regalías del libro de Manuel, él las donó eh, para Nicaragua, por ejemplo, tuvo como un compromiso muy fuerte, ya para los fines a partir del año, no me acuerdo si es el 62, 63, cuando él viaja a Cuba. Eh, y su propia como dialéctica con sus inicios, digamos, con su propia posición política digamos, de su primera adultez, es muy interesante para ver sus contradicciones, en mi opinión, su incapacidad como de reconciliar eso, su propia como incomodidad ante los textos y ante su propia ideología, ¿no? Bueno, Eh, es cosas que hace como, estaba escuchando, viste, esos reportajes de TVE sí, a fondo, sí, ah, el de sí, Cortázar, que es entrañable, creo que Fabián Casas escribió como que estaba agarrado a su botella de whisky mirándolo y llorando. Lo recomendamos de acá que por sí, favor vean sí, este sí, sí, programa. es Él en un buenísimo. momento lo que dice que cuando él escribe los premios, el primer personaje, que él lo toma como un personaje, ahora no me acuerdo el nombre, pero que es un tipo como muy popular,
dice que el personaje le pasó a él como lo que le pasó salvando las distancias, dice, a Cervantes con el Quijote, como que él al principio lo trataba un poco con cierta ironía al personaje popular, con todo ese pensamiento pequeño burgués, clasista, y que a lo largo de que va escribiendo el libro, ese personaje se le revela como y de la academia, y que compara, por ejemplo, Thomas Mann, que va a escribir sobre eh, alguien notable o Fausto, entonces todo lo que se diga va a ser notable porque estás refiriendo a intelectuales o a personajes que pensaron muchas cosas, sino que él se identifica y él se siente que igual las personas medias o mediocres podemos tener angustias existenciales ayer me daba gracia porque estaba con unas amigas y hablaban del magdalenazo, como una especie de la Magdalena de Proust. Por ahí a vos te va a pasar cuando vuelvas, amigas que viven en Estados Unidos, que vienen acá, entonces el helado de Zamballón es un Claro, magdalenazo, sí, 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 la ¿no? bananita dulce, esas cosas, Entonces, sí. un poco lo que él dice es como, me pareció muy bueno como, y muy increíble que siendo el escritor consagrado que es, pueda, con lo difícil que es asumir privilegios o puntos de vista clasistas o racistas, que es lo que en general los escritores quieren disimular o estar en contra o ponerse en una postura un poco pretenciosa en vez de decir, no, este personaje lo escribí con esta carga y el mismo personaje se me reveló con otra, ¿no? Sí, no, da para hablar. Bueno, de hecho, les recomiendo mi libro, Y porque por eso, contanos que queremos, ¿lo podemos conseguir hoy en Godot? sí, 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 todavía, Ah, todavía hay ejemplares. Este también es un libro muy marcado ahora que lo veo. tu propio Eh, libro, me encanta que nos leas alguna marca de tu libro. Uy, ¿te parece? Sí, sí, lo estoy empezando a hacer, porque es lindo también. Por ahí, Sí, viste, da como aparte, una vergüenza, pero no, pero porque en general, viste, el proceso del libro, y a vos también te debe pasar, no es de un día para el otro. Entonces, en este no, momento capaz que lo escribiste hace 5 años, porque entre que uno lo escribe, lo corrige, la editorial, exacto. es una relectura siempre, no es, Sí, sí, y eso es súper interesante. es Dale, verdad, es verdad. sí, 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 Bueno, por no favor. sé, uy, qué difícil. Bueno, por ahí les leo una parte como para que Dale. se den Aparte, yo cuenta pensé de... que estaba agotado y no intenté No, 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 buscarlo. no, creo que igual yo te traigo, pero se consigue para los que nos están escuchando Dale, y las que nos están dale. escuchando. Pero a ver, ahora me tengo que vender, qué presión. Y de paso, hablemos de editorial de Víctor Malumián. Exacto, Ah, sí. perfecto. Y Hernán Wine. Y Hernán, perfecto. Bueno, no sé, voy a elegir algo así como Dale, un... elegí estilo I Ching me gusta. Una Bien, parte, estilo ¿qué pasó Ching. ahí? ¿Qué Estilo pasó I Ching. acá? ¿Qué marqué acá? A ver, ¿qué marqué? No sé, veamos juntos. Lo que Cortázar supo identificar como la actitud bien porteña del no te metás, común y aceptada en la Argentina de Perón, e infamemente radicalizada durante los años de la última dictadura militar en el país, se ve encarnada e hiperbolizada en Horacio Olivera. Ah, este capítulo es sobre Rayuela. Lo que es fundamentalmente diferente aquí es que mientras el lector de otras ficciones de Cortázar acepta otras encarnaciones de esta actitud sin sentirse personalmente implicado en un conflicto cuya naturaleza es política, ideológica o ética, en Oliveira se presenta de otro modo. Lo que el lector puede observar y vivir indirectamente a través del personaje podría generar, en instancias clave y por cuestiones éticas, un significativo grado de ansiedad e incomodidad.
es precisamente en estos momentos cuando en la novela se transmite un sentido político. Acá estoy tratando de buscarle la vuelta política a Rayuela, que Cortázar siempre dijo, por lo que me acuerdo que escribí, que Cortázar siempre dijo que Rayuela era un libro apolítico. Y, y yo trato como de seguir a Oliveira en Politizarlo. sus... Sí, sí, y ¿Y, contradecirlo, decir, no, nada de lo que escribiste fue apolítico en las conversaciones y imaginarias. cómo lo politizás? ¿Cuáles fueron tus herramientas? ¿Cómo lo politizaste a Bueno, Rayuela? hay muchas cosas, no me acuerdo así como en detalle, pero ahora que les leí ese fragmento, hay mucha... eh, esto del no te metas es como un leitmotiv, ¿viste? En la novela, como el no te metas, el no te metas, que tiene una carga enormemente política para mí. Y en Oliveira hay una cosa de pugna interna, sin que él la tenga muy, digamos, concientizada, de acción versus inacción. ¿Viste? El tipo, me meto, no me meto, actúo, no actúo, me comprometo, no me comprometo. Y me parece que era un poco lo que Cortázar estaba atravesando en ese momento, que recordemos que Rayuela se publicó en el 63, y un poco era esa cosa, ¿no? Burguesa, del bon vivant, de estar en Europa, con latinoamericanos, pero en Europa, en París, disfrutar de la literatura, de la filosofía, de la música, pero a la vez tener esa pulsión de lo que estaba como en ebullición en América Latina en ese momento. Y para mí eso es fascinante como representación justamente de la evolución de la ideología política en Cortázar. Yo lo entendí así, no sé. ¿Y de ahí a dónde va? ¿El En los libro? libros posteriores, digamos, ¿no? De ese tironeo, de esa tensión, ¿cómo evoluciona? ¿Cortázar mismo? Sí. Bueno, Cortázar después da un vuelco absolutamente eh, casi como irrevocable hacia el compromiso político, eh, y se aboca completamente a lo que te decía antes, ¿no? Las luchas políticas que se estaban dando en ese momento en América Latina, bueno, tanto en Argentina como después bueno, en Chile, en Nicaragua. Él se compromete como al 100% con esas luchas políticas, como intelectual, además, ¿no? Asume un rol de intelectual muy, muy activo, muy... Entonces, Carolina, vos también hiciste una travesía, un viaje, porque primero te impactó como el cuento, la masa literaria ¿cuál era el cuento que te habían dictado? Que lo voy continuidad a de los hacer en parques. Continuidad de los Parques, lo voy a hacer en mi taller de escritura, Hacelo me porque encanta es dictar, ideal, dictar. dictalo porque es muy Ay, cortito, que, es es una carilla y No, media. no, no, aparte es muy lindo que te dicten y Sí, escribir, y es una es situación muy cierto. placentera. Pero vos, Hacelo sin decirles qué es lo que les vas a dictar, que ok, me parece que esa es la perfecto, magia, o sea, gracias, empezá a gracias, dictar. gracias por el tip, me encantó. Aparte, este programa sale después, así que la clase que doy esta tarde Genial. no saben. Este, pero lo que te quería decir es que vos fuiste de una impresión como sensible, literaria, que te abre como un mundo esa masa crítica de palabras y de literatura, a buscar como una cosa más ensayística a partir de esa marca que te hace el libro bestiario y ese cuento, ¿no? Finalmente el libro que vos escribís busca en toda esa masa literaria y en su persona, enfocarse en qué pasaba con la política ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, es un tema eh, que a mí me apasiona como persona, como, digamos, como gestora cultural, si querés ahora, desde lo que hacemos en Charco. eh, Son otras Bueno, épocas y si las vamos a luchas son hablar de distintas. Charco, no, pero tiene que ver porque justamente lo que se nota, lo noto yo, pero se nota, es que lo que intenta Charco, lo que logra, porque aparte de intentar y lograr, viste, no, pero bueno, esto es, lo intentó, lo logró, por ahí había muchas condiciones que favorecían, es poner eh,
en inglés la escritura latinoamericana. Entonces, eso es un montón, porque en un momento donde ese idioma es el idioma casi universal, es casi nuestro esperanto, es un filtro, y nos ponen el filtro a nuestra escritura, ahí rompes el filtro y es una acción política. Entonces Sí, hay como doble política, tu política de decisión editorial que produce antes y después, estas nominaciones en el Booker Prize, lo he escuchado por las mismas escritoras, que antes esa situación no avanzaba hacia la traducción, y a la vez, o sea, te hago una doble pregunta, tipo mamushkas, viste, que se abre una dentro de otra, si tenés una idea política con tu editorial, pero si a la vez también las elecciones de los libros en sí, también cómo se relacionan con la política, si es algo o con las políticas. tremenda mamushka. Y viste, tengo una parte rusa, así que Sí, hay sí, que, sí, tengo bueno, que yo lidiar. también, así que la tomo, la tomo. Claro, vos sos un Orlov, ahora que lo Soy pienso. Orlov, soy Tendremos Orlov. que lidiar con esas mamushkas Sí, sí, de por arquetípicas. vida. Exacto. Em, sí, bueno, es una. Yo siempre lo tomo como una enorme responsabilidad, ¿no? Es el rol desde el principio, ¿no? Una enorme responsabilidad que, digamos, de la otra cara es una enorme piña, o sea, en el sentido de cuando yo miro para nuestra región, para América Latina, y lo que tomo y lo que pongo en el filtro, como vos dijiste, yo lo hago con una pero infinita responsabilidad, por supuesto orgullo y felicidad y esperanza, todo eso también, pero lo que está en la base del trabajo que hago y que hacemos es la responsabilidad y no me quiero olvidar de la parte de la piña, pero con responsabilidad quiero decir, ¿qué elegimos? Que dentro de la infraestructura muy limitada que tenemos por ser editorial independiente, dentro de un marco en el que se lee muy poca literatura en traducción, como se dice acá, o sea, no solo literatura latinoamericana, sino literatura en traducción. Sí, me hace acordar, viste, las películas que son en español y que son con subtítulos, ¿no? Como las películas subtituladas en los países de habla inglesa, son como, van a un tercer, cuarto, quinto lugar, porque no es lo mismo que en tu idioma, es con subtítulos, como Exacto, un exacto. esfuerzo. Bueno, entonces les decía que esto por un lado es, me tomo las cosas nos tomamos las cosas con mucha responsabilidad, porque en la gran mayoría de los casos son libros y autoras y autores que están siendo editados en inglés por primera vez. Es un poco la política de Charco también es esa, traer al inglés autores que no han sido publicados en este idioma antes. Y entonces todo el proceso que lleva a ese producto final es un proceso muy, muy meticuloso. Yo me lo tomo con mucha también responsabilidad en el sentido de hasta que es probablemente contraproducente, en que hay mucho, mucho chequeo de las traducciones, hay mucha elaboración meticulosa. Sí, es un paso que tiene que tener todo, porque si no sería un paso en falso. Exacto, y ya nos ha pasado, bueno, no nos alcanza el programa de tener que empezar de nuevo la traducción con otra traductora, otro traductor, porque no va. Bien ahí, bien ahí. Sí, sí, y eso sé que nos destaca porque no es usual, obviamente no se está tan encima de la voz que uno trata de traer al inglés. Para mí sí, para mí es fundamental, porque justamente esta acción política a la que te referías tiene que ver también con la realidad que el inglés, vamos a tratar de ser sintéticos, pero la realidad es que el inglés sigue abriendo puertas, es un idioma que es un idioma puerta. O sea, si a vos te va bien en inglés, te miran desde otros idiomas enormes, como es el chino, como puede ser el árabe. No esperan a ver qué le va bien en castellano, en español. O sea, miran el inglés. Entonces, tremenda responsabilidad también en ese sentido. Y el lado de la piña que les contaba es que a Charco le interesa traer al inglés no necesariamente el bestseller, sino lo que está dando, lo que mueve cosas. Lo que a mí es lo que me interesa como editora a la hora de armar el catálogo es romper
esquemas, sobre todo romper esquemas en el mundo anglosajón, y ofrecer una diversidad, ofrecer la diversidad en todo sentido. Y en esa dimensión tengo acá, por ejemplo, el libro de Gaby Cabezón Cámara, La China. Hay una explicación de cómo decir China en el prólogo del libro, para que no se diga China. Al que le fue muy bien, estuvo finalista del Booker, que para el que no sabe es un premio, es el premio más importante que se le da a la literatura traducida al inglés en el mundo anglosajón, y es un libro que yo realmente no sabía cómo se iba a leer, a entender, a recibir, y es un orgullo en muchos sentidos, pero sobre todo es una justificación de lo que estamos haciendo, que el libro le haya ido bien, que le esté yendo bien. Pero Es es mi una libro piña. marcado, ya los que me conocen saben que es mi favorito Ah, sí. absoluto. Ah, Sí, 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 mira. para mí es un libro y hasta tengo la conversación con Gaby, decirle, esto se tiene que traducir ya. Y llegó, y tardó un poco ese proceso, y bueno, bien, bien, por eso siento la fuerza de la decisión, ¿no? Porque después estamos hablando de condiciones materiales, como hablaba Virginia Woolf, para escribir y para difundir. Editar. O sea, si las condiciones materiales, no aparece Carolina y traduce, bueno, y no aparece otra persona y traduce, no se traduce hasta que sea ese momento. Sí, En eso, para cerrar el programa, que vamos a hacer la parte 2 cuando vengas a Buenos Aires, eh, encantada. así que porque nos quedó casi todo afuera, pero para cerrar y para quizás quienes puedan estar escuchando que les interesa todo este fenómeno práctico y material de armar una editorial, contanos en 2 o 3 palabras cómo pudiste encarar el proyecto, cuáles fueron las alianzas, los apoyos, cómo se hace, cómo hiciste. Bueno, no sé cómo se hace. Em, o no sé cómo lo hacen otros. Mi experiencia es que hay que preguntar, hay que pedir. El programa Sur para nosotros fue fundamental a la hora de recibir algún subsidio, al menos para arrancar, para traducir, que es un programa que es efectivo y funciona, y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y también insistir, ¿no? Nosotros cuando empezamos, yo no vengo de un mundo editorial, vengo de un mundo más Perdón, bien ¿te académico. referiste al programa Sur? Programa Sur de subvención a las traducciones que da al Es un gobierno. programa increíble de Cancillería, Increíble, de ¿no? Sí. Cancillería, exacto. Es, Es un programa que además funciona, porque hay otros programas, no, pero que es no funcionan. importante, sí, Exacto. sí, Es un es programa realista a la hora de la cantidad de dinero que dan, o sea, que no es un nominal, que no es un sí, 10% de importante la traducción. sostenerlo, es muy importante sostenerlo. Fundamental Con sostenerlo. esto vamos a cerrar porque acá ya Julián dice, se pasaron los Basta. 5 minutos, nos, claro, nos dejan los puntos suspensivos y Carolina, bueno, gracias por la Un charla, que sé gusto. que te agarré en un momento loco No, por y vamos favor. para adelante Vamos con a todo. continuarla. Bueno, felicitaciones ahí por todos los movimientos. Muchas gracias por el Antes, espacio y seguimos cuando quieras. bueno,